Dominicana, muchas gracias por acompañarnos. En la noche de hoy tenemos un programa de sumo interés para todos y todas. El pasado 16 de agosto del presente año tomaron posesión de sus cargos quienes durante los próximos 4 años han de asumir y dirigir los procesos sociales, políticos y económicos en nuestro país en diferentes niveles. Por un lado, el Poder Ejecutivo, por el otro, los legisladores y legisladoras, y por último, y en mismo nivel de importancia, los alcaldes, vicealcaldes, directores distritales y municipales. No obstante, la realidad es que todas estas instancias comparten en común retos sociales, económicos y jurídicos que comprometen el devenir de nuestra nación durante este próximo cuatrienio. Tales los casos de los servicios fundamentales de energía, salud, agua potable, transporte, vivienda, reforma integral de la policía, la modernización de los municipios y nuevas políticas de seguridad ciudadana, así como mencionara el presidente Medina. Esta noche conversamos junto a nuestros expertos sobre los principales retos para el periodo 2016-2020 en la República Dominicana. Consultamos a la ciudadanía y compartimos con ustedes las reacciones de la sociedad civil con relación a lo planteado en la toma de posesión del Poder Ejecutivo. Así las cosas, conozcamos los retos para este periodo 2016-2020. De regreso en Así las Cosas, inseguridad ciudadana, crecimiento y desarrollo económico sostenible con el medio ambiente, mejora del gasto, mayor asignación al gasto social, reducción de los compromisos económicos nacionales e internacionales, son algunos de los retos que en materia económica el país enfrentaría para los próximos 4 años. No obstante, a pesar de esto, según estimaciones de la CEPAL, la República Dominicana para este 2016 será el país de mayor crecimiento económico en toda Latinoamérica. Vamos a conversar con el ingeniero, economista y político Guillermo Caram. Bienvenido. Para hablar un poco de todas estas palabras, propuestas, esta ilusión que se nos presenta en materia económica y retos, no de este año 2016, sino en los próximos 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Eres tú que dices que es una ilusión. Yo me atrevo a tutearlo porque ya Guillermo es amigo, ¿eh? No vayan a ustedes a pensar. Muchas gracias. Sí. Merece todo mi respeto. Bienvenido a Así las Cosas, qué bueno que nos acompaña. Digo ilusión porque sabemos, Guillermo, que debemos conocer de dónde van a salir estos recursos para las tantas propuestas que se anuncian desde el gobierno. Quisiéramos ser optimistas, sí, claro que sí, y poner a trabajar toda la maquinaria necesaria para que se concrete, sí, pero a veces es un poco cuesta arriba. Yo espero que en algún momento en los próximos días, sea el presidente, sea su vocero comunicacional o alguno de los titulares de los ministros, aunque hay los dos claves para hacer esto han sido removidos. Hay nuevos ministros de Economía y hay nuevos ministros de Hacienda. Pero yo espero que alguien en algún momento le ponga precio a todas esas propuestas y objetivos que ha señalado el presidente Medina, porque indudablemente esa es la espada de Damocles que pende sobre todo eso, porque él no dijo nada referente a de dónde se van a provenir esos recursos, no dijo nada, por ejemplo, si van a provenir de una reforma tributaria, de una disminución de gastos, de un financiamiento, aunque él en un momento dijo que se van a sentar con los sectores de la sociedad para discutir los mecanismos para mejorar el financiamiento del Estado. Bueno, pero no se sabe si eso es una renegociación con los bancos dominicanos con lo que tiene deuda, si es para ampliar plazo. No dijo si iba a hacer un esfuerzo en la corrupción que disminuye los costos y en consecuencia es un equivalente al aumento de los ingresos. De manera que yo creo que pudiera calificar ese discurso como un discurso inconcluso y poco convincente hasta tanto el presidente o su equipo de gobierno no haga las propuestas correspondientes, porque si nos guiamos de las pinceladas que últimamente está dejando caer el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con el mayor
uso del financiamiento interno y el menor del financiamiento externo, porque ya la capacidad de endeudamiento se está aproximando al límite, pudiera contarse o pudiera interpretarse que las puertas del financiamiento interno se irán progresivamente cerrando, y eso es muy delicado porque cuando se cierra un financiamiento externo, no solamente deja de venir dinero fresco, sino que el dinero que ya está depositado aquí se va volando, por eso le llaman capitales golondrinos. Sosteniendo la economía con estos préstamos, que a largo plazo hemos visto en qué derivan. Pero ¿cómo la ciudadanía pudiera entender la negativa de los mismos, lo que representa para el bolsillo? Porque escuchamos de ustedes, los economistas, con mucho conocimiento, con mucha asertividad, plantear las problemáticas, pero nosotros, los que estamos del otro lado, decimos, bueno, nos dice el gobierno que hay un crecimiento. ¿Cómo se traduce eso en desarrollo humano? Yo pienso que la mejor forma de traducir el crecimiento económico en desarrollo humano es a través del empleo, de las oportunidades de trabajo, empleo digno y empleo de calidad. Y en ese sentido tengo una aprensión con relación al discurso del presidente, porque él insistió mucho que va a crear unos 400,000 empleos, un número aproximadamente igual al que se anunció en el 2012. Pero mientras se sigue diciendo que se está creando nuevos empleos, yo no sé si es empleo que ha creado la economía, que es el bueno, o es el empleo que ha creado la burocracia, que es el malo. Una cosa es el aparato productor, claro, se mueve todo el mundo, pero lo y otro es producto del que si tú clientelismo. vas a la página del Banco Central, la tasa de desempleo está en el mismo nivel que en el año 2000, o sea que hace 16 años. Entonces no ha habido mejoramiento significativo. A lo sumo se pudiera decir que la acción económica global del Estado y de la sociedad está generando los empleos suficientes para incrementar, para absorber el incremento de la población económicamente activa. Desocupación abierta 5.7% y Abierta. la ampliada 13.3%. Sí. Con lo que mencionas también de... Es que es prácticamente el 14% que existía en el año 2000, o sea que es una disminución, no sé exactamente las cifras, el momento de las cifras, pero es una disminución poco significativa para un crecimiento económico tan fuerte, del orden del 7% en los últimos 15 o 16 años. Que debería corresponderse. Y con relación a los empleos, fíjate, 400.000 empleos nuevos del 2012 al 16, la mitad de empleos informales de mucha volatilidad, y que una cuarta parte son empleos en el propio sector público. Ahí están nuestros votos. Claro, agrandando la nómina estatal, en el 2011 los empleados del Estado eran 495,000 y tantos, al 16 ya alcanzaban más de 600,000. Y lo del ¿Qué empleo pasaría en los próximos 4? Bueno, por lo que yo sigo viendo, para mí la informalidad es otra espada de Damocles muy fuerte sobre la economía dominicana, porque ¿cuál es la característica de la informalidad? Primero, que no tributa, o sea, no está inscrito en los sistemas de tributación para pagar impuestos, y pienso en los comercios, los pequeños negocios, etcétera. Claro. Y segundo, que no está en la seguridad social. Como no está en la seguridad social, entonces demanda servicios de salud, por ejemplo, al Estado, y el Estado por eso tiene que gastar. De manera que corregir la informalidad tiene que ser una tarea común para todo el progreso económico efectivo de la nación. Guillermo, pero esto para todas las áreas y todos los ingresos, porque recuerdo que él lo ha planteado también nosotros aquí en el programa, cuando hablaba de la solidaridad, el tema de que quien tenga más, pues que pague más, no tantas las exenciones y exoneraciones y demás. Pero, ¿qué piensas tú con relación al impuesto progresivo, al impuesto que hace muchos años en República Dominicana se ha estado planteando? Bueno, yo Por creo ejemplo, al consumo me parece injusto, no sé qué piensas tú. ¿Perdón? Todo el mundo al consumo paga lo mismo, no Claro. todo el mundo gana lo mismo, entonces no es equitativo. Claro, el problema de las tasas diferenciadas es que fomenta la corrupción. Hay productos, por ejemplo, que si es para algunos usos están exentos, si es para otros usos no están exentos. Entonces, yo creo que como parte de la simplificación tiene que ser la aplicación universal de tasas. Que después que tengamos esa aplicación universal de tasas podamos hacer ajustes, me parece que sería el paso consecuente y el paso lógico
para perfeccionar el sistema. Y con relación al pacto fiscal que también se ha hablado, y bueno, ahí aprovecho para que tú recuerdes, la cantidad de empresas se publicó hace poco que estarían quebrando, esas nuevas empresas, gente emprendedora que quiere independizarse, pero dada la burocracia y todas las trabas gubernamentales, pues no puede Tanto que se desarrollarse. enfatiza, por ejemplo, con las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y se ha comprobado que el 80% de las pequeñas y medianas empresas al segundo año dígame usted, quiebran o cierran por el exceso de complicación. Muchas se crean expresamente para participar en un concurso del Estado. Si pierden, ahí mismo se desintegran. Entonces no nos debemos llevar por el espejismo del corto plazo, de las estadísticas a corto plazo. si pudiéramos aplicar otros impuestos o incrementarlos, algunos rubros, cosa de que pudiéramos disminuir el costo de la canasta básica familiar, ¿cuáles apuntarías tú? Mira, Guillermo? yo diría que si nosotros lográramos un consenso nacional para equiparar, simplificar los tributos y equipararlos en un orden como del 10%. Entonces yo pienso que si tú bajas la tasa al 10% y todos pagamos, ¿verdad? Y todo se paga igual, con eso tú reduces la canasta familiar, porque de una manera u otra ese 18% que gravita sobre algunos productos, aunque el producto final no lo diga que lo tenga, pero en el costo intermedio sí lo está teniendo. Ya si habláramos desde tu perspectiva en materia urgente, económica, a tomar desde el Ejecutivo, el Legislativo, todos los poderes del Estado, ¿cuáles serían esas acciones prioritarias? Disciplina fiscal. Yo no veo posibilidad de un desarrollo sano, sostenible, mientras se tenga esta indisciplina fiscal, esta fiscalidad deficitaria que estamos sometidos con un gasto alegre, ligero y complaciente, expresado en más de 600,000 burócratas, más de 800,000 subsidiados en programas sociales que tú no sabes, primero que se mantienen con financiamiento externo y que puede haber un día, como ha habido otras veces, otros días para otras cosas, que ese financiamiento externo te diga, no, ya yo no te lo voy a seguir prestando, porque cambian de política internacional, sobre todo en un mundo internacional tan incierto como el que estamos viviendo por problemas de guerra, migratorios y financieros. Entonces yo no veo que el Estado pueda garantizar el desarrollo sostenible y sano, repito, con esta indisciplina fiscal. El nudo gordiano para un buen desarrollo dominicano es corregir la fiscalidad deficitaria que nos ha caracterizado en los últimos años. Y ese endeudamiento que decía usted, Guillermo, más del 50% de nuestro PIB que ya alcanzó, o sea, terrible. Del producto y la mitad de las recaudaciones, claro, y la otra mitad se va en burocracia y subsidios. Así no podemos seguir. Mire, brevemente, ya para concluir esta parte económica con sus valiosos comentarios, como nos dirigimos a esa ciudadanía que de una forma u otra queremos empoderar, la gente tiende a alejarse de los temas económicos porque suelen no entenderlos, dónde hurgar, dónde buscar. Por favor, dígale usted la importancia de estar fiscalizando, presionando y participando del debate público en los temas económicos del país. Bueno, yo creo que en general la sociedad dominicana, que la percibo un tanto anestesiada, Un poco dormida, ¿no? Dormida, demasiado confiada, tiene que declararse en estado de alerta sobre los temas económicos y las derivaciones de los temas económicos. Que son todos. Porque el problema de los problemas económicos, y perdona la redundancia, es que tiene repercusiones en otros. De manera que yo exhorto a la ciudadanía que tome una participación más activa en el debate nacional de todos los temas, porque de alguna manera u otra, partiendo de la economía, todo confluye en algo que nos tocará el pellejo tarde o temprano. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo Caram, político, economista, ingeniero y amigo de Así las Cosas. Gracias a ti. Este espacio es suyo. Nosotros después de la publicidad seguimos los comentarios y vamos a analizar otros aspectos importantísimos del quehacer nacional en materia social, en materia jurídica, para estos próximos 4 años que nos deparan en República Dominicana. Quédense.
En conversación, junto a Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, nos presenta los retos en materia jurídica para los próximos 4 años en la República Dominicana. El problema de la composición del Consejo, la integración del Consejo Nacional de la Magistratura en este momento, tiene que ver con un fallo en el diseño constitucional. O sea, la composición actual del Consejo Nacional de la Magistratura es el resultado de un diseño constitucional que permite eso. El mecanismo de arrastre que se usa para la designación de los senadores es lo que permite eso. Es decir, si yo tengo el control de la Cámara, como los diputados arrastran al senador, tengo también el control del Senado. Entonces, con el control de la Cámara, el control del Senado, el control del Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, pues vamos a tener un consejo dominado por un partido político, mientras ese diseño no cambie. La Constitución de la República contiene una serie de previsiones relacionadas con las competencias del Consejo que obligan a que próximamente este sea convocado por primera vez de varias veces que deberá ser convocado en los próximos 2 o 3 años quizás. Lo más inmediato es que ahora en agosto cumplieron su periodo los jueces del Tribunal Superior Electoral, que es uno de los órganos cuya membresía es designada por el Consejo. Entonces el Consejo debe sesionar para producir la sustitución de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Y hay otro momento donde deberá sesionar el Consejo, que es para la sustitución de una parte de la matrícula de jueces del Tribunal Constitucional. Según la Constitución, hay unos 4 jueces que fueron designados en el año 2011 por un periodo de 6 años. Esos jueces cumplen en diciembre del próximo año 2017. Entonces el Consejo deberá también sesionar para eso. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, que tanto en lo que tiene que ver con el Tribunal Electoral como con la sustitución de los jueces del Tribunal Constitucional, se tomen en consideración criterios que sean cónsonos con la idea de institucionalidad, con las ideas de democracia, con las ideas de fortalecimiento de las instituciones. Y esto pasa por ser riguroso con lo que es el régimen de incompatibilidades, es decir, es incompatible el ejercicio de la justicia, la administración de justicia electoral o de justicia constitucional con la pertenencia a un cargo de dirección en un partido político. Si usted es miembro de un órgano de dirección de un partido político, usted no puede ser juez de nada, porque esa condición de miembro, de dirigente de un partido, atenta contra la condición esencial que se exige de un juez, que es la imparcialidad y por tanto la autonomía de criterio. Entonces, lo que se espera es eso. Y para mí el requisito más importante, además de los requisitos de idoneidad, de capacidad, de formación, de solvencia profesional, el más importante es el de que, lo quiero resumir de esta manera, nadie que vaya a ser juez de uno de los tribunales de administración de justicia que designa el Consejo Nacional de la Magistratura puede renunciar previamente o puede tener que renunciar de un cargo de dirección de partido. Si usted tiene que renunciar de un cargo de dirección de partido, significa que no puede ser juez. El desafío de la ciudadanía y de las instancias organizadas, sobre todo las instancias organizadas de la sociedad, en todos sus niveles y estratificaciones, el gran desafío es ejercer y cumplir un rol que el diseño institucional y el diseño constitucional que tenemos actualmente está dificultando que sea ejercido por la oposición política. Y es el rol de contrapeso. Es decir, tiene el contrapeso
tiene que venir de la sociedad. El contrapeso tiene que ser el resultado de reclamos de que vengan desde la sociedad civil. Claro, no es que la oposición no juegue su rol, lo que pasa es que las posibilidades de la oposición están muy mermadas, muy mermadas por distintas razones. Entonces, le corresponde a la sociedad la responsabilidad de tener un rol cada vez más activo, cada vez más demandante, cada vez más militante. Existe lo que se llama el derecho de petición por parte de la ciudadanía, que está consignado en el artículo 22 sobre los derechos de ciudadanía, y en el artículo 75 constitucional, que regula o que establece el catálogo de deberes fundamentales, el de ejercer una labor de contrapeso, de crítica, de confrontación para con el poder político, también es una cuestión que está reconocida a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad. Pero aunque eso no estuviera expresamente reconocido en la Constitución, en una democracia que se preside de tal, es elemental que la ciudadanía siempre tendrá el derecho de decir su voz, porque después de todo son los ciudadanos y ciudadanas los afectados, bien o mal, por la forma en que se administra la justicia. Si yo soy afectado por la forma en que se administra la justicia, por la forma en que se componen e integran los tribunales, por los criterios que se toman o no se toman en consideración, yo tengo que tener derecho a que mi voz sea escuchada, a que mis razonamientos sean tomados en consideración por los que toman decisiones, por los órganos de decisión política. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos. Si tú no logras generar la impresión, la percepción por lo menos, de que el incumplimiento de determinadas reglas, de determinadas normas, no tiene consecuencia política, entonces no hay ningún incentivo para que se cumpla la ley. El cumplimiento de la ley pasa por hacer conciencia de que su incumplimiento tiene consecuencias. Y las posibilidades de consecuencias son de diversa índole, son también electorales. Lo insoslayable ahora mismo es el protagonismo que debe tener la ciudadanía a través de todas sus instancias en este proceso. Yo creo que eso es lo más relevante. De regreso en Así las Cosas, mucho que compartir en este espacio en materia social. Imagínense ustedes, todo se deriva de allí, por eso hemos invitado a este estimado profesor. Él está con nosotros para esta emisión, Pedro Hernández, sociólogo, investigador y también amigo de este espacio. Bienvenido, qué bueno que nos acompaña por primera vez y sabemos que no será la última. No, gracias a ustedes también por la invitación. 4 años, mucho que hacer, muchos retos que no solo corresponden al Ejecutivo. República Dominicana este año vio un proceso electoral general donde eligió todos los cargos, mujeres y hombres que se presentaron con sus facultades, con sus fortalezas y debilidades, pero poco se menciona del tema municipal. Ahí vemos caras frescas, caras nuevas, propuestas innovadoras que teniendo no la mayoría, pues puede ser difícil de concretar. Sin embargo, en cuanto a la participación, y lo hemos visto en este espacio, en diferentes programas que hemos desarrollado, profesor, aquí la gente le quiere dejar todo al presidente y no quiere ejercer presión, que si para los temas municipales, para las consultas ciudadanas, el presupuesto participativo, muchos temas. A ver, cuénteme en estos 4 años cuáles serían los mayores retos a enfrentar en esa materia. Hay una ley que establece que deben manejar un 10% de los ingresos del presupuesto nacional. ¿Se ha cumplido alguna vez eso, profe? Nunca. Porque yo siempre he escuchado la demanda de que nunca hemos llegado, yo creo que ni a un 7. No, lo que más se aproximó fue a un 7%. Ajá. Hay que darle el crédito al gobierno de Hipólito Mejía, que fue prácticamente el que más honró esa ley. Pero posteriormente ha ido bajando, y hoy en día los ayuntamientos reciben menos del 4% del presupuesto nacional. Pero además de eso, lo grave de esto es que 12 ayuntamientos prácticamente reciben más del 80% de los recursos destinados del presupuesto a los gobiernos locales. El Ayuntamiento Santo Domingo Este
o bueno, o los ayuntamientos Del del Gran Santo Domingo, claro. Santiago, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, los grandes, ¿no? Que dicho sea de paso, está mencionando a la vez los puntos, las demarcaciones más importantes del voto. Sí, exacto. Fíjese usted, ¿eh? Claro. Qué cosa. Entonces, digamos que por ahí podemos arrancar para decir que ese déficit de recursos ya de por sí crea como consecuencia una serie de dificultades de carácter técnico para que los gobiernos locales puedan cumplir adecuadamente con las atribuciones que tienen. Entonces, las funciones que tienen, como la de la prestación de servicios, es muy deficitaria. Sí, sí. Sus capacidades técnicas son también muy deficitarias. Y entonces, esto crea una suerte de insatisfacción ciudadana Claro. que se traduce en falta de simpatía, de legitimidad hacia los gobiernos locales. Y por ende involucramiento, porque Exacto. si no creo en lo que se está haciendo, jamás voy a participar de ello. Y con relación a lo que tú decías de la participación de la sociedad, la gente es bastante inteligente, aunque uno crea lo contrario, y precisamente como sabe que los ayuntamientos no tienen los recursos para darle respuesta a sus demandas, a sus problemas y a sus necesidades, entonces lo obvian y canalizan todas las demandas hacia el gobierno nacional. Gobierno nacional, medios de comunicación, ahí vemos a la gente siempre demandando calles, seguridad. A propósito de esas atribuciones que es bueno que refresquemos, tratamos el tema municipal aquí. La gente entiende, profe, que se trata solo de basura, de calles, pero hasta el alumbrado, la seguridad, el transporte, todo compete y se relaciona de manera integral a las funciones de cada uno de estos cabildos. Lo cierto es que aunque la ley 17607 y anteriormente la 3455 atribuía a los ayuntamientos un conjunto de funciones que iban desde los asuntos de ordenamiento del tránsito, el servicio de recogida de basura, de ornato, de limpieza, etcétera, etcétera. Los pocos recursos que manejan los ayuntamientos y además la manera tan mal como la han manejado, prácticamente lo único que es visible por parte de los gobiernos locales para la ciudadanía que hacen es recoger basura, disposición y arreglo de asuntos de desechos sólidos. Sin embargo, la posibilidad de que tengamos desarrollo nacional está cruzado por la posibilidad de que territorialmente los gobiernos locales, que son los que tienen la relación directa con las comunidades, tengan los recursos suficientes para identificar con la comunidad de sus problemas, sus necesidades y sus demandas y darle solución a los principales problemas de las comunidades vía exactamente no lo que creen o lo que le conviene a la autoridad municipal, sino precisamente a lo que identifique y plantee como solución las comunidades. Claro. El primer reto que yo veo no solamente es de la municipalidad, sino del gobierno nacional en su conjunto. Y es que las políticas públicas deben definirse a partir de un enfoque de derecho. Claro. Un enfoque de derecho implica tener en cuenta que la infraestructura, las obras, como la carretera, como las escuelas, como las viviendas, etcétera, no tienen un fin en sí mismo, sino que ellas son importantes en la medida benefician a una población. Y ahí entonces podemos ir hacia la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo no podrá ser el mejor instrumento de planificación que haya, pero es un instrumento muy útil para decir e indicar y guiar hacia dónde debe ir el país en los próximos 30 años. Porque la estrategia da exactamente una guía hacia dónde queremos ir y hacia dónde debiéramos ir de manera consistente. Y como tiene unos indicadores, esos indicadores permitirían anualmente
o periódicamente ir midiendo si esas políticas se van consiguiendo, si no se van consiguiendo, cuáles son, permiten evaluar cuáles son los fallos de por qué no se han ido, por ejemplo, consiguiendo. Paréntesis ahí, profesor. ¿Cuáles son los fallos y por qué no se han estado consiguiendo? ¿Quién fiscaliza, quién no fiscaliza? Me refiero a una oposición que ¿dónde está? Me refiero a un gobierno que tiene el control de absolutamente todo, el Ejecutivo, ahí está el Legislativo y como lo hemos visto también en el Poder Judicial. ¿Quién está observando? Tenemos organizaciones, por ejemplo, ahí está Participación Ciudadana con escritos muy interesantes, pero ¿quién está velando constantemente para que esas estrategias se cumplan? Para que los planes y proyectos y políticas públicas vayan en coherencia con eso que está plasmado ahí, que como bien usted escribe, no es perfecto, pero es una guía. Es una guía a tomar en cuenta. Entonces, ¿dónde estamos, ciudadanía? ¿Qué estamos haciendo para fiscalizar, para evaluar que todo eso se cumpla? No en la medida de lo posible, no, lo que dice la ley, porque aquí muchas leyes tenemos. Sí. Bueno, lo primero que habría que decir es que la Estrategia Nacional de Desarrollo es un instrumento que posiblemente se hizo para cumplir con un requisito internacional. Así es. No fue elaborada producto de la voluntad de un compromiso con los derechos ciudadanos como están bien plasmados aquí. Entonces se hace el papel y se guarda en un cajón. Debiera ser todos los años parte del ministerio un programa de propaganda, de información, de educación a la ciudadanía sobre los aspectos fundamentales de la Estrategia Nacional de Desarrollo y por qué, hacia dónde se quiere ir. Bueno, eso no existe ni a nivel nacional ni a nivel local y entonces tenemos un déficit bastante grande en eso. Hay un nuevo ministro, usted le está dando ya una buena idea para que salga, para que proyecte esos derechos que están constituidos ahí. Nos interesa hablar puntualmente, usted que mencionaba vivienda, presidente Medina, año de la vivienda, ahora también tenemos el tema agua, importantísimo, pero muchas organizaciones, incluyendo Casa Ya, que hicieron esta semana una rueda de prensa, hablaban de que fideicomiso no es la solución, no es la panacea de todos nuestros males en materia de vivienda, de todas las deficiencias que tenemos. 54% de los hogares carecen de servicio de agua potable intradoméstico. Se ha hablado de La Barquita y Ciudad Juan Bosch como respuesta estatal, sin embargo, Casa Ya, Foro Ciudadano, hablan de que no ha sido de manera estructural una respuesta que el Estado da de manera satisfactoria, ¿no?, para esta demanda. ¿Cómo lo ve usted el tema de vivienda, profe? Yo les recomendaría a los técnicos y a las técnicas del equipo de David que mantengan una relación de trabajo con Ciudad Alternativa. Claro. Que estos jóvenes tienen unas soluciones no solamente para resolver el problema desde el gobierno, sino también con la participación de la ciudadanía y en ese caso servir como pedagógicamente en el sentido de la implicación de la sociedad en la solución de su propio problema. Nosotros nos vamos a la publicidad. Debemos hablar de pobreza, de educación, un poco de salud, que son materias pendientes siempre en el Estado Dominicano, pero que ahora se le da importante participación, no solo en el discurso del presidente Medina, sino en toda la estrategia, en toda la articulación de los movimientos sociales que han estado demandando desde hace años, de manera separada, pero concisa, estas demandas. No se vayan. Nos dirigimos a la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia para conversar con su director, el sociólogo Ramón Tejada Holguín. En un balance objetivo y claro y con datos, se podría decir que hay algunos aspectos que son de gran luminosidad en el cuatrenio pasado. El más conocido por toda la gente es el de la educación. Realmente ha sido una transformación lo que se ha hecho, preparando las escuelas, aulas, cocinas, comedor, para lograr una tanda extendida que permita que los hijos y las hijas de dominicanos y dominicanas se mantengan en el colegio recibiendo el pan de la enseñanza
por más horas diarias. También hay elemento positivo en esto de la reducción de la pobreza, precisamente. Estamos hablando que han salido alrededor de 900.000 personas de la pobreza y alrededor de 350.000 han salido de la pobreza extrema. Otro aspecto también luminoso y muy conocido es de la visita sorpresa. Pero mira, hay aspectos que quizá la gente no lo ve con tanta claridad, quizá porque no le atañe, pero por ejemplo, en República Dominicana anteriormente, venderle al Estado, ser proveedor del Estado, hacer negocio con el Estado, la gente lo pensaba dos veces, porque tenía mucho temor o lo ponía sobreprecio, etc. Sin embargo, ahora a través de compras y contrataciones públicas, los proveedores del Estado han aumentado y son alrededor de 60.000, 65.000 proveedores y proveedoras del Estado, y esto ha estimulado grandemente, sobre todo a las microempresas de mujeres, que se han convertido en de las principales proveedoras del Estado. Sin contar, por ejemplo, la estimulación de la veeduría ciudadana, es decir, de la participación de la gente en los procesos de compra. Si te pones a pensar, tú te imaginas que en algún momento, hace 15 años, por ejemplo, usted pensaría que proveedores de la Policía Nacional iban a ser supervisados por gente de la sociedad civil, que la sociedad civil podía decirle a la Policía Nacional, déjeme ver lo que usted está comprando y déjeme ver en cuánto lo está comprando. Sin embargo, esto es posible a través del mecanismo de veeduría ciudadana. Indudablemente que hay algunos aspectos que todavía necesitan afinamiento. Por ejemplo, un elemento que yo sé que a la gente es el que más le preocupa en estos momentos y el que sale en las encuestas, es el de la seguridad ciudadana. Y si bien hay evidencia de que los índices en términos de homicidio y en términos de algunos delitos se han reducido en estos 4 años, es obvio que en un país como el nuestro, aquellas personas que son víctimas, es muy difícil tú venir a decir, mira, los números dicen otra cosa, porque los números son una cosa, pero lo que siente la gente es un asunto muy diferente. Obviamente, desde ese punto de vista se ha asumido como uno de los retos principales la seguridad ciudadana, que entre los planes que se tienen es, primero que nada, la ampliación del 911, que nadie puede negar la efectividad que ha tenido en el Gran Santo Domingo. Pero además de eso, una preocupación real por el tema de los feminicidios que aumentan y el tema de la violencia doméstica, pues se ha diseñado lo que se llama un botón de pánico, que es que en los teléfonos celulares se está hablando con las compañías telefónicas para esto, con solamente marcar un botón, una mujer podrá tener el contacto directo con la policía y con quien puede defenderla, con una característica, que este botón de pánico no solamente te hará contacto directo con la policía, sino que además grabará lo que está ocurriendo en el entorno de quien llama, como una forma de usarlo esto como prueba en caso de que haya que ir a algún juicio, que como tú sabes en muchas ocasiones por falta de pruebas se cae en algunos casos. Pero no solamente está el caso del botón de pánico, ya con la nueva ley policial que se hizo, con la ley de extinción de dominio y con la ley de armas, estamos en capacidad para hacer una verdadera reforma de la Policía Nacional y convertir la policía en una ayudante de la ciudadanía, una policía más comunitaria, más cercana a la gente. Se va a relacionar el tema de la tecnología de la información con los delitos que se hacen. Esto como símbolo, digamos, de la seguridad ciudadana y uno de los aspectos, que hay muchos más. Pero esto para que se vea que hay la preocupación por este tema y que lo expresó el presidente de la República en su discurso del 16 de agosto. Está el tema de la salud, que la gente también muy sensible en estos momentos por la inconsistencia y tosudez de un sector de los médicos, pero que el presidente ha esbozado algunos planes muy importantes, por ejemplo, y se han dado pasos bastante grandes en estos 4 años. Por ejemplo, se eliminó la cuota de recuperación, pero durante el último año se ha ido descentralizando totalmente el sector salud de una manera tal que ya el Ministerio de Salud tiene unas funciones esencialmente regulatorias, y el Servicio Nacional de Salud se está convirtiendo en una red única de proveedores. Cada vez más la República Dominicana lo que necesita es una ciudadanía, hombre y mujer, empoderado, capaz de participar, capaz de piropear también, que a veces se olvida, aunque también capaz, o mejor dicho, y sobre todo capaz de criticar. Críticas positivas y negativas en función de lo que se le esté dando.
Junto a Rosa Cañete, directora regional de Oxfam República Dominicana, conversamos sobre pobreza, desigualdad y otras materias importantes a tomar en cuenta en los próximos 4 años en el país. El reciente informe que ha lanzado la CEPAL nos muestra de nuevo cómo República Dominicana va a ser el país que más crezca en el año 2016 de toda América Latina. Pese a esto no ha sido suficientemente aprovechado por los gobiernos, ¿no? Que se han desempeñado en el país, y tampoco lo han hecho los últimos gobiernos de Danilo Medina. Es decir, podríamos hacer un mayor esfuerzo en convertir ese crecimiento económico en derechos para la población. Debemos reconocer que en los últimos años se ha dado cierto avance. Llevábamos muchísimo tiempo sin ser capaces de reducir las tasas de pobreza monetaria, y este gobierno la ha reducido, ¿no? Estamos ahora en 32%. Eso no quiere decir que se haya hecho lo suficiente. Es decir, la lucha contra la pobreza es mucho más que el ganar un peso más o menos de la línea de pobreza. La pobreza se reduce de manera estructural cuando el Estado es capaz de ofrecer oportunidades de calidad a todos y todas las dominicanas, independientemente de dónde nazcan o qué apellido tengan. Es decir, la pobreza está vinculada también a la lucha contra la desigualdad. Y para esto es central una de las cosas que planteó Danilo Medina como uno de sus objetivos, que es la constitución de un estado de bienestar. Ojalá sea posible y se tomen las medidas necesarias para constituir un verdadero estado de bienestar. Pero para poder hacer ese estado de bienestar es necesario que empecemos a reducir los privilegios de las élites políticas y económicas que hay en el país. Y para esto necesitamos un gobierno que sea capaz de eliminar, por ejemplo, el uso partidario de los recursos públicos, el clientelismo, los niveles de corrupción que tiene el gobierno, y se necesitan medidas concretas y medibles, ¿no? Y que den una señal clara de que este gobierno tiene una verdadera intención de enfrentar esto. Un reto que debería plantearse el gobierno de Danilo Medina es conseguir distribuir mejor el crecimiento económico que tiene el país. Y para eso, una de las medidas claves será, por ejemplo, incentivar una mejora de la calidad de los puestos de trabajo que se generan, pero deberían desarrollar estrategias mucho más contundentes en apoyo a este sector y, por ejemplo, transferir incentivos fiscales e incentivos de otro tipo que están recibiendo sectores como el financiero o como el minero a el sector de las pequeñas y medianas empresas, e ir más allá de la entrega como parcializada de ciertos créditos a ciertos sectores. Eso creo que es un reto importante, y es importante que Danilo Medina lo haya priorizado en su discurso. Esperemos que sea una reforma más contundente que la que han venido haciendo hasta ahora. Plantearle a la población en general que aporte más recursos a un Estado que no es capaz de mostrar que hace un uso responsable de ellos, pues realmente hace muy difícil la posibilidad de un pacto que nos mejore la calidad de vida a toda la población. Bueno, el rol de la ciudadanía es absolutamente central, y de hecho así se ha aprobado en los últimos años en la República Dominicana. No es posible que pensemos que la participación está asegurada simplemente dando un puesto a un representante de un sector vulnerable en una mesa de negociación donde ese representante va a tener que enfrentarse a todo el aparato técnico que puede pagar, por ejemplo, el sector empresarial. Por lo tanto, asegurar una participación equitativa es determinante, por ejemplo, en un futuro pacto fiscal, si se llega a dar este en el país. Otro tema también central para asegurar una mejora de la participación ciudadana en las decisiones públicas es dejar de utilizar los fondos del Estado para comprar clientelarmente la voz de la ciudadanía, ¿no? No solo en el momento de la votación, cada 4 años en las elecciones, sino también en general en la participación ciudadana en los espacios públicos, ¿no? El uso clientelar de los fondos del Estado es uno de los principales escollos y obstáculos para una participación real de la ciudadanía en las decisiones públicas.
regreso en Así las Cosas, comentando en estos pocos minutos sobre situaciones de prioridad en República Dominicana. Y si hablamos de pobreza, escuchábamos, por ejemplo, la opinión de la directora general de Oxfam, República Dominicana, Rosa Cañete. Ella nos apuntaba aspectos que siempre son importantes recordar, denunciar y criticar, de manera tal podamos avanzar en este tema de pobreza y desigualdad en República Dominicana. Naciones Unidas dice, pobreza en República Dominicana 32%, el Banco Mundial lo apunta en un 41%, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 35.5%, mientras que en el caso de pobreza extrema ya la CEPAL apunta un 20%, el Ministerio 7.2% y Naciones Unidas 5.8%. Pero hablemos un poco de esos rubros, profe, con usted. Yo estoy seguro que si la pobreza, el gobierno la midiera a partir del método de necesidades básicas insatisfechas, le bajara muchísimo los 500,000 personas esas que ellos dicen que accedieron y que dejaron de ser pobres. Hay otro método mucho más riguroso y que a mí me parece que es el más correcto, que es el índice de calidad de vida, que es un método de las Naciones Unidas y que implica una serie de indicadores compuestos, que no solamente están estructurados sobre la base de necesidades básicas, sino también de otras necesidades como recreación, como ocio, como lectura, culturas, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, profe, de educación, yo creo que ha sido una de las banderas de este gobierno de Medina, no solo por la inversión económica, sino por esa revolución educativa a la cual él siempre ha llamado en sus discursos, en sus políticas públicas y demás. ¿Usted cómo ve el tema de la inversión económica y de todo lo que se ha hecho en materia educativa en República Dominicana? Creo que los grandes éxitos del gobierno de Danilo están relacionados con haber dado los primeros pasos, o sea, vamos a decir. ver satisfecho la demanda ciudadana en ese sentido de la inversión del 4%. Porque 4 años para iniciar. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Que según lo que leí en el mismo discurso, ahora me parece que la tónica está bien puesta en que lo básico ya no debe ser la construcción. Claro. Y yo a mis estudiantes en la universidad le explico, fíjense, que la inversión en educación prácticamente ha sido en infraestructura. ¿Por qué le digo? Vamos a buscarle el porqué. Porque la infraestructura beneficia al poder, a los constructores, a los que venden varilla, a los que venden cemento. Que ha sido de las denuncias importantes que se han hecho. Entonces, las construcciones son una infraestructura importante para la educación, pero no lo más importante. Claro. Uno puede dar clases donde quiera. Ahora, ¿cuál es el elemento fundamental para que la educación sea de calidad? Los recursos humanos. Por supuesto. Maestras y los maestros. Capacitados, que no reprueben, entonces, con ese alto grado de en criticidad. eso, la política de la pasada gestión del Ministerio de Educación realmente fue muy crítica. Los énfasis no estuvieron puestos precisamente en la capacitación, en la educación, en la formación de los recursos humanos. Quizá hubo algún elemento importante, fue en la captación de nuevos recursos y ya había cierta exigencia de que tuviesen por lo menos un cierto nivel. Sin embargo, es que nosotros tenemos un problema muy grande en el sistema educativo dominicano. Histórico. Es que el sistema educativo dominicano tiene demasiado bache y demasiadas limitaciones en el sector privado y en el sector público. Porque se le ha criticado, se le ha exigido al presidente Medina, bueno, te dimos el chance, ahora con la confianza del voto depositado de ese 62%, estarían exigiendo más, que esa calidad sea constatada, que pueda ser medida. Ya te dimos los 4 años. Ahora, por estos 4 años que dice el gobierno va por más, entonces también la ciudadanía debe exigir más de igual forma. ¿Qué piensa usted? En este caso yo voy a ser optimista. Y voy a ser optimista no tengo razones para ser optimista. Pero somos luchadores. Exacto, la verdad que no tengo razones para ser optimista. Pero voy a ser optimista por lo siguiente. En educación acaban de nombrar un nuevo ministro. Así es. Andrés Navarro. Permite que los recursos destinados a la educación vayan precisamente en la dirección correcta. Claro. Ese es su gran reto.
Así es. Porque el desafío, la amenaza de desviarlo hacia otros aspectos que no están relacionados con lograr como resultado la calidad de la educación, siempre lo va a tener presente. Claro. El otro caso, que también me parece que me da cierto optimismo, es el nombramiento de Isidoro Santana en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Expectativas también Sí. con Luis Henry Molina, en Bueno. CIRD, ojalá que Me sí. faltaba Luis Henry Molina también. Sí, Esas depositamos tres confianza personas, algunos otros, digamos que yo le doy cierta, ¿verdad?, margen de Confianza, credibilidad, claro. Y se lo digo, estaré pendiente, le voy a dar seguimiento A los demás. a ellos fundamentalmente. Y a ellas. Y a de ella, las pocas pero por lo 4 menos a esto que mujeres. yo conozco, cuando he trabajado con ellos, que algunos como Henry Molina no lo conozco bien, pero sí tengo mucha Buenas referencias. referencia de él, para ver si es que la política es una maldición que termina haciendo perder a la gente. Bueno, que no sea así. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. El Palacio de la Belleza anuncia un cambio de horario, lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Palacio de la Belleza, calle Fantino Falco, número 20 en el Ensanche Naco, 809-368-0162. La República Dominicana tiene como reto principal generar mejores condiciones en la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Y esto concierne a todos los sectores públicos, privados y locales en materia de salud, educación, crecimiento y desarrollo con equidad, garantías de derechos, con el fin de alcanzar un estado de respeto de los derechos humanos y de desarrollo. Nuestra visión, esa estrategia nacional de desarrollo, es el resultado del esfuerzo, articulación y cohesión social llevado al consenso. Sin embargo, más allá de esta, la historia institucional de la República Dominicana ha demostrado que el poseer legislaciones y estrategias no es suficiente. Hace falta implementarlas y cumplirlas. Oye, la ciudadanía se merece que para estos próximos 4 años las autoridades cumplan con las funciones por las cuales juraron este pasado 16 de agosto a nivel presidencial, congresual y municipal. Por el momento, queda que cada quien juegue el rol que le corresponde y que todos y todas participemos en la observancia, el cumplimiento y el control de la Constitución, las leyes y los programas, a fin de dar solución a los tantos problemas que históricamente han afectado a nuestra sociedad. Seamos partícipes de esos cambios. Gracias por acompañarnos. Será entonces hasta la próxima semana.